Bien, pues vamos a hablar, seguimos hablando de fenómenos térmicos, fenómenos que tienen que ver con el calor y la temperatura. Y en esta ocasión vamos a hablar de una consecuencia de la temperatura, que es la dilatación térmica. La dilatación térmica. Y bueno, vamos a poner un ejemplito para motivar el concepto de dilatación. Lo térmico ya lo sabemos, lo térmico significa que viene de un cambio de temperatura y por lo tanto por ahí escondido debe estar la transferencia de energía que se llama calor. Entonces, la dilatación, vamos a ejemplificarla con un bosquejito. Supongan que tenemos una varilla y esta varilla es de longitud L, vamos a decir así. Tenemos una varilla, la varilla tiene longitud L, estoy describiendo las propiedades macroscópicas, entonces esta longitud es L, y la longitud, bueno, vamos a suponer que es constante, pero nosotros vamos a suministrarle calor a la varilla, es decir, vamos a calentarla. ¿Cómo la calentamos? Pues con transferencia de calor. El símbolo del calor en física es Q, la letra Q, ¿no? Normalita. Entonces, estamos suministrando calor. ¿El calor cómo lo podemos suministrar? Por fricción, por radiación, por conducción. Le pegamos otro metal que esté caliente, por ejemplo, o que tenga alta temperatura, eso es lo correcto, o incluso por convección, etcétera, ¿no? O la radiación sería, por ejemplo, la visión de Superman. Esa radiación calienta, eleva la temperatura. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a dejar pasar cierto tiempo. Entonces, lo voy a poner aquí. Después de dejar pasar el tiempo, lo que vamos a notar es que esta barrita, la voy a copiar y a pegar, vamos a reciclarla, esta misma barrita, pues, se dilata, crece. Y vamos a explicar justamente por qué crece. Entonces, esta barrita va a crecer. Vamos a tener aquí una dilatación. Y a esto le vamos a llamar delta L. Recuerden que delta significa cambio. Entonces, aquí tenemos una dilatación lineal. ¿Por qué lineal? Pues porque justamente ocurre en una línea recta, ¿no? O sea, ocurre no en volumen y no en superficie. Ocurre como si fuera un alambrito delgado y solamente se estira. Muy bien. ¿Qué ocurre microscópicamente? Entonces vamos a poner aquí como pregunta. Microscópicamente, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Bueno, pues microscópicamente lo que tenemos es, como hay una transferencia de calor, de energía, voy a poner aquí una lupa, pongo lupa y vamos a agrandar aquí esto. Ahí está, hacemos la circunferencia, denme un segundito para que quede el dibujito bien. Ahí está, ok. Creo que ahí quedó, ahí está. Entonces tenemos la barra, aquí está la parte superior de la barra, y lo que tenemos en la parte interna son un montón de arreglos atómicos del elemento. Por ejemplo, si esto es metal, pues tenemos muchos arreglos atómicos de los elementos que conforman el metal, el acero, el fierro, el cobre, etc. Entonces tenemos aquí un montón de partículitas, así lo podemos imaginar, un montón de partículitas, y cuando le inyectamos calor, o sea, cuando aquí le inyectamos calor, por cualquiera de los métodos o de las formas de calor, lo que ocurre es que esas partículitas vibran con mayor energía. ¿Por qué vibran con mayor energía? Pues porque al transferir calor estamos trayendo energía
del entorno para aplicarla en nuestro material. Y como es lógico pensar, esas particulitas van a moverse con mayor velocidad y al moverse con mayor velocidad tienden a expandirse, o sea, quieren salir, tienden a expandirse, se empujan entre ellas y lo que provocan es que crezca el espacio macroscópico, el espacio que nosotros vemos. Y finalmente lo que nosotros percibimos es esta dilatación. No es que la dilatación ocurra solamente en este pedacito de aquí. La dilatación ocurre en toda la varilla o en todo el metal de manera homogénea. Pero lo que nosotros observamos es simplemente eso que creció en la esquinita un poco más. Bueno, pues a mediados del milenio anterior, o sea, de los años 1000, ya se sabía que al transferir calor teníamos dilataciones, teníamos cambios en el volumen. Lo mismo ocurre al quitarle calor, o sea, al enfriar un metal, en vez de dilatarse, pues se comprime, porque las partículas en vez de moverse más rápido, se van a mover más lento y tienden a juntarse. Por lo tanto, ya se han hecho muchísimos experimentos en laboratorio y se han encontrado reglas empíricas que permiten decir lo siguiente, ¿sí? Entonces vamos a poner aquí la dilatación lineal, lineal de un material, depende linealmente de la variación en la temperatura. Es decir, la dilatación, vamos a representarla así, la dilatación depende de una constante que vamos a llamar alfa, ahorita vemos qué es eso, por el cambio en la temperatura por la longitud inicial que tenga el objeto. Lo voy a poner así, primero voy a poner longitud inicial por el cambio en la temperatura. Esta es una regla experimental, algo que se descubrió en el laboratorio y recordemos que delta T es igual a temperatura final menos temperatura inicial. O sea, delta T es un cambio en la temperatura. Por lo tanto, delta L es igual a longitud final menos longitud inicial. Alfa, ¿qué cosa será alfa? Es una pregunta que espero que ya se hayan hecho. Alfa es un coeficiente de dilatación lineal. Es decir, no es lo mismo que ustedes calienten cobre y ver el fenómeno de dilatación del cobre a que calienten acero inoxidable y vean la dilatación del acero inoxidable. Cada material, cada sustancia tiene un coeficiente de dilatación distinto. Es decir, se dilata de forma distinta. Entonces, este coeficiente de dilatación nos dirá qué tan fácil es que un material se expanda o se comprima dependiendo la variación de la temperatura. Li es la longitud inicial. Entonces, bueno, ya tenemos todos los ingredientes para saber cómo se comporta la dilatación. Vean, vamos a hacer una cosita, vamos a trabajar un poco con esta expresión, la voy a copiar y vamos a seguirla utilizando de este lado. Vean. Entonces, dijimos que delta L era igual a L final menos L inicial y que delta T
es igual a T final menos T inicial. Entonces vamos a sustituir esto en la expresión. Sustituyendo, tenemos, en vez de poner delta L, pues pongo L final menos L inicial igual a alfa por Li por delta T, pero delta T es T final menos T inicial. Muy bien, vean esto. Esta L inicial que está restando, la pongo del otro lado sumando y me queda que L final es igual a alfa por L inicial por T final menos T inicial más este término que estaba restando, más L inicial. Muy bien, pues esta expresión también es muy útil para resolver problemas porque esta expresión ya nos indica directamente, aquí lo voy a poner, nos indica directamente la longitud final que tendrá un material al ser elevada su temperatura. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Simplemente tendríamos que sustituir los valores numéricos, hacer el cuenterío y eso nos va a dar la longitud final del material. Quiero que observen algo importantísimo. Como ustedes seguramente ya vieron en matemáticas, incluso desde la secundaria se ve esto. Recordando algo de matemáticas, lo voy a poner aquí. Recordando las mates. Espero que tengan en mente que la ecuación de una línea recta es esta. Y igual a mx más b. Esa es la ecuación de una línea recta, donde m es la pendiente, o sea, la inclinación, y b se llama ordenada en el origen. Entonces lo voy a representar en un dibujito. Esto es muy importante para poder entender de manera general lo que estoy diciendo de la dilatación. Entonces tenemos aquí el tradicional eje X, eje Y. Muy bien. Va. Y voy a dibujar una línea recta. Por ejemplo, a ver, aquí creo que me salió un poquito inclinado. Va de nuevo. Ahí está. Bien. Por ejemplo, esta línea recta de aquí. Va. Esto. Perfecto. Pues esta línea recta nos está diciendo lo siguiente. Este punto de aquí, este punto sería B, la ordenada en el origen, además la voy a poner así, B, y este punto de aquí, o mejor dicho, esto de aquí, esta inclinación, es la pendiente. O sea, la pendiente me dice qué tan inclinada está la recta, que sería esta parte de aquí. Entonces, comparemos, por favor, esta expresión con esta. Y podemos notar algo muy importante. Esta M, ¿quién sería? Por comparación, la M sería toda esta parte de aquí. Alfa, L, I. Y la B, ¿quién sería? Lo que está solito. Esta L, I de acá. ¿Sí? Esto lo estoy haciendo realmente muy por encimita. Solo quiero que comparen. Y observen que si comparamos, o sea, si seguimos comparando, nos daríamos cuenta que entonces esto que está aquí debe ser una línea recta también. Y efectivamente, la gráfica
que describe la dilatación térmica es lineal, o sea, la gráfica es una línea recta y tendría un comportamiento más o menos de este estilo. En vez de hablar del eje X, aquí vamos a hablar de temperatura, y en vez de hablar de eje Y, aquí vamos a hablar de longitud final. Es decir, entre más calientes una sustancia, más va a dilatarse. Por lo tanto, la gráfica que tendríamos aquí nosotros también sería una línea recta. Y este punto de aquí, ¿qué representaría? La longitud inicial. Si lo seguimos calentando, por ejemplo, vean aquí, supongan que aquí son 50 grados Celsius, pues observen que esa longitud inicial cambia y ahora vamos a tener acá una longitud final. O sea, tuvimos una dilatación. Aquí me salió un poquito chueca la línea, así que lo voy a volver a dibujar porque sí me interesa que salga esto derechito. Ahí está, creo que ya quedó derechito. Bueno, pues ya que tenemos el compendio de conocimientos y sabemos de qué depende la longitud final, depende del material del que estemos hablando, en el coeficiente viene esa información, y también depende de cuánto aumentó la temperatura, pues lo que queda es hacer un ejemplo para que ustedes lo vean de forma más concreta, ¿no? Entonces vamos a hacer un ejemplo. Ejemplo. Una varilla de cobre tiene una longitud inicial de 10 metros a una temperatura inicial de 5 grados Celsius. Si la varilla se calienta, o sea, si se transfiere energía, entonces aumenta a T final igual a 100 grados Celsius. O sea, la calentaste y aumentó hasta 100 grados Celsius. La pregunta es determinar, o mejor dicho, la sentencia, determinar la longitud final de la varilla. ¿Recordamos la fórmula? Me voy a traer la formulita para acá. Aquí viene la formulita, porque vamos a aplicar formulazo. Tenemos aquí la formulita. ¿Qué datos necesitamos? Vamos a irlos complementando. Necesitamos alfa. Alfa va a ser el coeficiente de dilatación lineal. Ese lo podemos investigar en internet. Ahorita lo investigamos. Longitud inicial ya la tenemos. Temperatura final ya la tenemos. Temperatura inicial ya la tenemos. Longitud inicial ya la tenemos. Lo único que nos falta investigar es el coeficiente de dilatación lineal. Lo voy a buscar. De dilatación lineal del cobre. Y les pongo la información, es de 1.0, cobre, perdón, 17 por 10, ese lo pueden encontrar en el libro, 17 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1. Esas son las unidades. Bien, pues sustituimos. Entonces el problema es sustituir y hacer las cuentas de manera correcta. Entonces sustituimos en la fórmula, mejor dicho, en la expresión. Y nos va a quedar longitud final es igual a alfa. Alfa es 17 por 10 a la menos 6. Tal vez ya se están preocupando porque no saben cómo escribir por 10 a la menos 6, pero ahorita les explico qué onda con eso. Longitud inicial, 10 metros. Entonces aquí tenemos 10 metros. Perfecto. Temperatura final, 100 grados Celsius.
menos temperatura inicial 5 grados Celsius, excelente, más longitud inicial 10 metros. Muy bien, pues vamos a hacer estas cuentas. Breve paréntesis, ¿cuánto es? Lo voy a hacer por aquí abajito. 17 por 10 a la menos 6. ¿Cuánto es eso? Pues es notación científica y lo que tenemos que hacer es recorrer el punto decimal 6 lugares hacia la izquierda. ¿Cuál punto decimal? Pues este que está aquí. Aquí hay un 17.0. Entonces lo recorremos 6 lugares a la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y aquí habría el nuevo punto decimal. Entonces pongo 0 punto, aquí va un 0, un 0, un 0, un 0, 4 ceros, 1, 2, 3, 4 y después un 17. Estas dos cantidades son equivalentes, solamente que una está en notación científica y la otra en notación decimal normal, ¿no? Entonces aquí ustedes, si se sienten más confiados, pueden utilizar esto, 0,17. Por 10, no se les olvide las unidades, aquí son grados Celsius a la menos 1, aquí son 10 metros, 100 menos 5, 95 grados Celsius, más 10 metros. Observen aquí que las unidades se cancelan, porque aquí tienes grados Celsius y aquí grados Celsius a la menos 1. ¿Qué dice la ley de los exponentes? A a la n por a a la m es igual a la a a la n más m. Entonces aquí vean los exponentes, aquí exponentes menos 1, aquí el exponente es 1, los sumamos, menos 1 más 1, eso es exponente 0, por lo tanto decimos que se eliminan. ¿Qué nos quedan? Simplemente nos quedan metros, como lo queremos, porque queremos encontrar longitud. Bien, hacemos esas cuentas, saquen ahí su calculadora y multipliquen, por favor, multipliquen 95 por 10 por 0.00017. Eso les da 0.01615 metros más los 10 metros iniciales que tenías. Por lo tanto, le sumamos 10 y nos va a dar 10.01615 metros. Esa es la longitud final. Yo les pudiera preguntar, entonces, ¿cuánto se dilató? ¿Cuánto se dilató? Y alguien va a decir, pues se dilató delta L 0.016 metros. ¿Y esto cuánto es? En centímetros, esto es 1.6 centímetros. Aquella viga, varilla de 10 metros, al someterla a ese cambio de temperatura de 5 grados a 100 grados, experimentó un cambio en su longitud de un poquito más de 1,5 centímetros. Alguien va a decir, no, es muy poquito. Bueno, es poquito, pero imagínense que ustedes van a construir un edificio de 200 metros de altura. Si ustedes son ingenieros civiles y no consideran ese 1.6 centímetros de dilatación en cada pedazo de 10 metros, al final de toda la estructura tendrías como 15 centímetros de dilatación. Y si no los consideras, imagínate lo que puede pasar en un edificio, ¿no? O sea, las columnas empiezan a enchocar porque hay muchísima presión o quedan muchos huecos, y si quedan muchos huecos, pues tienes fallas estructurales, etcétera, ¿no? Entonces, son cantidades pequeñas, pero ¿a poco no creen que importe en un transbordador espacial, en una nave, cuando está regresando a la atmósfera y se ve como la lumbre? Sí, se han visto, ¿no? Que se ve la lumbre, cómo comienza a envolver por completo a la nave por tanta fricción que hay. Entonces la temperatura sube muchísimo. Si no consideran esos pequeños milímetros de dilatación en la construcción de una nave, ojo, ojo, porque puede haber problemas estructurales
Y ahí no estamos jugando porque es la vida de las personas, lo mismo para los vehículos, lo mismo para los aviones. Entonces la dilatación es un fenómeno que hasta en nosotros está presente. Los huesos también se someten a cambios de temperatura, la ropa, y es importante considerarlo por dos cosas. Uno, por conocimiento general, académico de la escuela, y dos, para poder entender el mundo que nos rodea. Entonces les recomiendo también que vean los videos de ejemplo que tengo, de ejemplos numéricos de cómo resolver este tipo de problemas.